Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 28. Como siempre, antes de estudiar vamos a hacer una oración. Buen Dios, ayúdanos a repensar nuestra adoración hacia ti, así como tú invitas al pueblo de Israel a pensar la forma en que expresaba su apreciación por ti y su devoción. En Jesús, amén. El capítulo 28 del libro de Números nos trae a una repetición de un material que ya hemos estudiado previamente. Resulta y pasa que en el transitar del pueblo de Israel, en el libro de Números nos damos cuenta que son dos generaciones diferentes de las que habla el libro. Hay una generación que es la generación que sale de Egipto, pero es esta misma generación la que termina muriendo en el desierto debido a esa incredulidad que ellos manifestaron cuando estaban justo a las puertas de Canaán, cuando en esa ocasión que se envían los 2 espías, que regresan, que Caleb y Josué dicen, no vamos, nosotros podemos, el Señor nos dará la victoria, pero los otros 10 no, y entonces todo el pueblo decidió no creer, que es allí en ese momento donde Dios dice, bueno, ustedes van a caminar por el desierto 38 años más los 2 años que llevaban ya, entonces daba un total de 40 años de esta generación muriendo allí en el desierto. Ahora, luego ustedes saben muy bien que los hijos de esta generación crecen y es esta la que finalmente la segunda generación, es decir, los hijos de la primera son los que terminan entrando a Canaán. En el capítulo 28 ustedes van a notar que hay una repetición de un tema y de temas, en realidad en plural, que ya hemos estudiado anteriormente. Se nos dice que, por ejemplo, tendréis cuidado para presentar mis ofrendas, las ofrendas encendidas. Entonces ustedes recordarán cómo desde Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hablamos de las ofrendas, de lo que debía acompañar a cada ofrenda, qué simbolizaba cada ofrenda. Entonces a lo largo del capítulo 28 es sencillamente una recapitulación de lo que ya se dijo previamente en el libro de Levítico y de hecho de lo que se dijo ya previamente en el libro de Números en los primeros capítulos antes de que el pueblo iniciara su jornada por el desierto. ¿Por qué entonces el libro vuelve a repetir en esta ocasión toda esta cantidad de material? Bueno, detrás de esto hay un punto principal y es, como hay una nueva generación, Dios necesita recordarle a esta nueva generación los pasos, las formas, tenía que enseñarles nuevamente cómo era que ellos se iban a acercar a Él. Recordemos que en el campamento del pueblo, el santuario estaba en el centro. Y que todas las leyes que tenían que ver con el santuario le enseñaban al pueblo de Israel cómo ellos debían acercarse a la presencia de un Dios santo. Entonces, esto es fundamental porque resulta y pasa que si el pueblo de Israel fallaba en seguir alguna de estas ordenanzas, la presencia de Dios iba a dejar el santuario. Y al dejar el santuario, Dios y el hombre se distanciaban y debemos recordar que el propósito del plan de salvación es que el hombre y Dios en realidad no se distancian, sino que se junten. Entonces, a la luz de esto que hemos dicho previamente, nos damos cuenta que como esta es una nueva generación, una generación que crece en el desierto, que está en el desierto y que va a entrar a la tierra de Canaán, Dios necesita recordarles el cómo se deben acercar y cómo deben adorarlo apropiadamente. Entonces, el capítulo 28, en cierta forma, es una invitación a que el pueblo, a la nueva generación del pueblo, piense en el cómo, ¿sí? Es una invitación a que piensen en el cómo ellos se están acercando a Dios. Las instrucciones de este capítulo son bastante pertinentes, dado que, si recordamos, hace unos capítulos atrás, el pueblo de Israel había caído, por ejemplo, en idolatría y cayó también en fornicación y cayó en estos pecados que encendieron la ira del Señor en Baal-peor, cuando el pueblo se fue y debido a la influencia de las hijas de Moab empezó a practicar cosas que Dios ya había dicho explícitamente que no debía hacer. Entonces Dios toma esta oportunidad para hacerle un llamado a Israel y decirle: Israel, piensa. Israel, mira, recuerda que esta es la forma en que tú debes adorarme. Recuerda que cuando tú vayas a expresar tu adoración de forma concreta a través de los sacrificios, hay unos lineamientos que debes seguir. Entonces lo que Dios hace con Israel es una reunión, ¿no? Es una reunión reflexiva para que ellos, entre Dios y ellos, puedan llegar al punto de un acuerdo, por así decirlo, aunque en realidad es Dios el que dice cómo lo deben adorar. Y entonces Israel decide, ¿cierto?, escuchar, sentar, reflexionar, pensar en todas aquellas cosas que han hecho mal y entonces decir, vale, esto lo hemos hecho mal, debemos cambiar un poco acá. En los tiempos contemporáneos podríamos reflexionar y pensar. Yo siempre digo que vivimos en una cultura de la rapidez, ¿no? Y a veces nuestra vida espiritual también padece lo mismo. Es una cultura de vida espiritual que se basa en la rapidez. A nosotros se nos ha olvidado retrasar el tiempo, ¿no? Se nos ha olvidado vivir a un ritmo no tan acelerado.
ejemplo, cuando vas a una ciudad ves que todo el mundo corre, cada minuto cuenta. En el campo a veces se logra percibir esta facilidad de que no te sientes apresurado por el tiempo que va pasando, ¿ok? Entonces, aquí en el capítulo 28 yo creo que es una enseñanza para nosotros en tiempos contemporáneos a sentarnos por un momento y reflexionar y pensar, ¿ok? Pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Es decir, cuando Dios vuelve a repetirle lo mismo que hemos estado tantas veces estudiando al pueblo de Israel, es como que una vez más Dios diciéndole al pueblo, siéntate, escucha, reflexiona por un momento, detente, deja el afán y date cuenta entonces de cómo debes adorarme. Y Dios yo creo que nos hace una invitación exactamente igual a nosotros hoy. Es, toma un tiempo, piensa por un segundo en el cómo está nuestra relación, en el cómo tú me estás adorando a mí. Y entonces date cuenta de que yo ya he dicho ciertas cosas que deben suceder y que no están sucediendo en tu vida. Date cuenta de eso, anótalo y ten en cuenta entonces que hacia allá debes progresar y debes caminar. Porque a veces nosotros vivimos vidas espirituales irreflexivas. Sencillamente estamos unas maquinitas que nos levantamos, que hacemos ciertas acciones o que vamos un determinado día a la iglesia y ya está. Pero no pensamos en nuestra vida espiritual. Entonces, la invitación de hoy es que tú puedas tomar un tiempo, puedas apagar el celular o lo puedas poner en modo avión, te desconectes de todo, vayas a un sitio tranquilo con una hoja de papel y un lapicero en mano y hagas una línea en el medio y en una columna coloques cómo estoy adorando a Dios ahora. Y entonces reflexiones y pienses el cómo estás adorando a Dios ahora y en la otra columna en el cómo quieres adorar a Dios. O sea, qué hábitos espirituales quieres incorporar en tu vida. Esos hábitos espirituales obviamente que estén en armonía con su palabra. Y entonces, en esa lista de objetivos espirituales, ahora vívela, ¿cierto? Ya lo pensaste, ahora vívela y camina hacia el cumplimiento de esos objetivos. Porque eso hace que tu vida espiritual sea reflexiva y que te sientes con Dios y digas, Señor, yo quiero adorarte de esta forma y quiero incorporar estos hábitos en mi vida espiritual. Así que te invito a que hagas ese ejercicio hoy y si lo logras hacer y nos cuentas en los comentarios cómo te fue, sería espectacular para saber qué efecto tiene y ha tenido de pronto este hábito y cómo logra esta actividad reflexiva espiritual cambiar un poco tu vida espiritual que a veces cae en el formalismo. Que Dios te bendiga.